Lorenzo Brown será próximo jugador del Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo respecto a Lorenzo Brown, que sería el primer fichaje de cara a la temporada 23-24. Un Lorenzo Brown del cual ya se ha hablado previamente, hace mes y medio aproximadamente, mes y medio. Recordar que los compañeros de Marca sacaban el interés del Real Madrid en Lorenzo Brown de cara a la próxima temporada. Y es que el base de 32 años parece que será jugador del Real Madrid, así al menos lo confirman los chicos de Mate Alaro, que es verdad que en los últimos tiempos ha habido un poco de controversia respecto a la información de esta web, pero toca decir que han tenido de cal y de arena. Acertaron con lo de Peter Cornelí, no así con lo de Shannon Evans, y creo que hay que darle ese margen de beneficio a la gente que se le ocurra. Yo creo que esta gente se lo está trabajando. Insisto, luego puedes acertar o no, pero yo al menos desde aquí voy a darles el beneficio de la duda. No tengo relación personal con ellos, pero así lo manifiesto. ¿Cómo sería el contrato? Ya, insisto, todo cerrado, apalabrado. 1,2 millones de dólares cobraría en 2 temporadas. Cabe decir que Lorenzo Brown, y esto comentaron los compañeros de Marca, solo tendría que abonar una cuantía muy pequeña si jugara en un equipo de la Liga ACB. No me acuerdo exactamente cuál, pero una cuantía muy pequeña, y que habría ahí ese punto de beneficio en el contrato que firmó con el Maccabi, lo cual tendría sentido pensar que pueda jugar la próxima temporada en un equipo ACB. Ojalá que sea el Real Madrid, pensaréis muchos, porque es un jugador que está haciendo una magnífica temporada en Euroliga, claramente uno de los mejores bases de la competición, y para mí, tal y como dije en este vídeo, pues uno de esos bases que nos ayudaría muchísimo en el puesto de 1. Aunque ya sabéis que Lorenzo Brown tiene más un cuerpo de 2 que de 1, juega de escolta, de base, es un creador de contenido baloncestístico, un magnífico ejecutor, gran tirador, un jugador con cuerpo y piernas, sobre todo con cuerpo para poder obtener ventajas cerca de canasta, jugador muy inteligente a la hora de sacar faltas, buen asistente, y en defensa es un tipo muy activo para poder meter buenas manos, generar robos, dar buenas defensas, cambiar con los compañeros, ayudar en resumidas cuentas dentro del eje defensivo en la pizarra de su equipo. A mí, ya os digo, me parece que sería un gran movimiento. La única duda que me corroe por dentro es que, claro, llegaría, cabe decir que Lorenzo cumple 33 años este próximo mes de agosto. Es decir, ya, pues eso, con cierta edad, firmarle 2 años garantizados. A mí siempre con los de más de 30 yo les pondría si pudiera 1 año, pero entiendo que al final el jugador diga, oye, yo quiero mi seguridad, mi garantía contractual, y Lorenzo Brown dirá, vale, yo voy al Madrid, pero o me garantizáis 2 años o nanay, que puede ser, porque es un tío que va a tener mercado. Y algo muy importante, Lorenzo Brown, si vuelve, ¿vale? Y aquí os lo explica en este tuit José Puertas, periodista especializado en baloncesto, de los mejores para mí de España a nivel baloncestístico global. Aquí os explica perfectamente por qué Lorenzo Brown contaría como comunitario y no como nacional. Por mucho que haya sido nacionalizado por parte de la Federación Española de Baloncesto y por todo lo que compete en sí para dar el proceso a esa nacionalización. Pero, en resumen, no os hagáis líos, ocuparía plaza de comunitario, que está muy bien, no sería extracomunitario, pero esa ventaja de que fuera cupo no es así, sería comunitario, ¿de acuerdo? Y está muy bien, y me parece de verdad un jugador que nos garantiza nivel en el puesto de 1. Creo que tiene todos los resortes competitivos, ya ha sido testado por la selección española, en grandes equipos de Euroliga, es un jugador con experiencia, es un jugador con mano, con creatividad, con un magnífico manejo de balón espectacular, o sea que creo que tiene todos los credenciales para ser un gran base en el Real Madrid. Esto en principio podría hacer pensar que esté cerrada la puerta del Facu Campazzo. Veremos. Yo no lo tengo del todo claro, pero es bastante probable. No podemos cerrar la puerta, pero creo que este movimiento cerraría la opción de Facundo Campazzo. Aunque viendo los contratos en el puesto de base, vamos a ver, porque terminan contrato Nigel Williams-Goss, Sergio Rodríguez y Carlos Alocén. Es un auténtico mar de dudas poder ver un rendimiento acorde al Real Madrid teniendo en cuenta los problemas de lesión y de recaída de dicha lesión grave que ha tenido el base Maño. O sea que habrá que ir viendo todo esto, cómo se cocina dentro del club, pero la noticia es esa. Lorenzo Brown, cerrado, será jugador del Real Madrid 2 temporadas, tal y como comentan los compañeros de Mate Alaro, cobrando 1,2 millones de dólares cada una de las temporadas.
Y, lo dicho, siendo para mí un base referencial en Euroliga ahora mismo, me parece que llegaría en un muy buen momento. Las únicas dudas, 2 años, 33 años tendría. Me genera algo de incógnita, pero bueno, hay casos, por ejemplo, que seguro que nos vienen a la mente de tíos de 30 y tantos que están en un estupendo estado físico. O sea, que no tiene por qué ser algo negativo. En fin, dejadme vuestro comentario al respecto. ¿Qué os parecería la llegada de Lorenzo Brown? ¿Cómo valoráis esta información? Insisto, siempre con la cautela precisa. Yo simplemente hago de puente con respecto a la información. Cada uno que coja dicha información como le plazca. Yo creo que es interesante porque ya desde Marca previamente habían hablado de Lorenzo Brown. Es decir, que interés creo que existe en el jugador y en otras fuentes también. Creo que se ha mencionado el tema de Lorenzo Brown, perdonad si no cito, pero creo que ya es un tema que estaba cogiendo cierto fuego desde hace un mes y pico. O sea que no me parece algo extraño que se pueda hacer algo de Lorenzo Brown para la temporada que viene. Ni mucho menos. Además, él también tendría la facilidad económica para ir a un equipo ACB con el contrato que firmó presuntamente con Maccabi. Así que todo parece encajar en ese sentido. En fin, dejadme vuestro comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.